Mi nombre es Carmen Esperanza Ruiz. Tengo 78 años y esta es la historia que por décadas guardé en el rincón más profundo de mi alma. Una historia que cambió no solo mi vida, sino la de toda una comunidad religiosa en un pequeño pueblo de Andalucía, allá por el año 1972. Antes de continuar con mi relato, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Déjame un comentario contándomelo y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo más historias como esta, historias de vida real que a veces parecen imposibles de creer. Yo tenía apenas 19 años cuando decidí entregar mi vida a Dios. Era una decisión que venía madurando desde niña, cuando veía a las monjas del convento de Santa Clara enseñar a los niños del pueblo y cuidar de los enfermos. Había algo en su paz, en su serenidad, que me llamaba como un susurro constante del cielo. Mis padres, José y Remedios, eran gente sencilla del campo. Mi padre trabajaba las tierras de don Fernando, el señor más rico del pueblo, y mi madre cosía para las familias adineradas. Cuando les dije que quería ser monja, mi madre lloró durante 3 días seguidos. No porque se opusiera, sino porque sabía que me perdería para siempre. «Hija mía», me decía mientras planchaba mis pocas ropas para llevar al convento, «si es la voluntad de Dios, que así sea. Pero prométeme que si algún día sientes que no es tu camino, tendrás el valor de regresar a casa». Le prometí, aunque en ese momento no podía imaginar que algún día querría salir de ese lugar sagrado que tanto anhelaba. El convento de Santa Clara era una construcción antigua, con muros gruesos de piedra y jardines que parecían sacados del mismísimo paraíso. Era el hogar de 18 monjas, desde la Madre Superiora, que tenía 72 años, hasta yo, que sería la más joven de todas. Sor Inmaculada, la Madre Superiora, era una mujer de presencia imponente, alta, delgada, con unos ojos azules que parecían ver directamente el alma de las personas. Había dedicado 50 años de su vida al convento y era respetada no solo por las hermanas, sino por todo el pueblo. Los primeros meses fueron de adaptación. La vida en el convento seguía un ritmo muy preciso. Nos levantábamos a las 4:30 de la madrugada para los maitines. Después venía la meditación, el desayuno en silencio, las labores del día, y así hasta las 9 de la noche cuando nos retirábamos a nuestras celdas. Yo fui asignada a trabajar en el huerto del convento junto con Sor Mercedes, una monja de unos 45 años que tenía unas manos mágicas para hacer crecer cualquier planta. Era callada, pero muy dulce, y se convirtió en mi primera amiga verdadera en aquel lugar. Carmen me decía mientras plantábamos tomates: «La tierra nos enseña paciencia. Uno siembra, riega, cuida y espera. Dios hace el resto». Así es también nuestra vida espiritual. Había también Sor Beatriz, que cuidaba de la biblioteca, Sor Esperanza, que se encargaba de la cocina, y Sor Dolores, que enseñaba a los niños del pueblo que venían al convento para aprender a leer y escribir. Todo era perfecto en mi nueva vida. Me sentía plena, realizada, cerca de Dios como nunca antes. Participaba con devoción en cada oración, en cada actividad. Cumplía mis votos de pobreza, castidad y obediencia con alegría genuina. Pero en septiembre de 1972 llegó al pueblo el nuevo párroco, Padre Miguel Ángel Herrera. Era un hombre joven, de apenas 32 años, que venía de Madrid enviado por el obispado para revitalizar la parroquia. Era alto, de cabello castaño, con unos ojos verdes muy expresivos y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Cuando hablaba desde el púlpito, su voz resonaba con una pasión por la fe que cautivaba a todos los feligreses. Inmediatamente se hizo muy querido en el pueblo.
Visitaba a los enfermos, organizaba actividades para los jóvenes y trabajaba muy de cerca con nuestro convento en las labores de caridad. Al principio, nuestras interacciones eran completamente normales y apropiadas. Él venía al convento 2 veces por semana para celebrar misa en nuestra capilla privada y ocasionalmente para coordinar las actividades benéficas que hacíamos juntos. Yo lo admiraba profundamente, su dedicación, su manera de hablar de Dios, su compromiso con los más necesitados. Todo en él parecía irradiar santidad. Fue durante el invierno de ese año cuando comenzaron las conversaciones más largas. Después de las misas, él se quedaba a veces para discutir textos bíblicos con las hermanas más estudiosas. Yo, que siempre había sido muy aplicada en mis estudios religiosos, participaba activamente en esas discusiones. Hermana Carmen, me decía, usted tiene una comprensión muy profunda de las Escrituras para alguien tan joven. Es un don de Dios. Sus palabras me llenaban de una alegría que, bueno, ahora que lo pienso con los años, tal vez no era solo espiritual. Pero en ese momento yo interpretaba todos mis sentimientos como manifestaciones de mi crecimiento en la fe. Un día de febrero, mientras organizábamos la despensa de alimentos para distribuir a las familias necesitadas, nos quedamos solos en el depósito. Él estaba explicándome cómo debíamos catalogar las donaciones cuando, de repente, se detuvo a mitad de la frase. Carmen, me dijo, y por primera vez no me llamó hermana Carmen. ¿Usted alguna vez se pregunta si Dios nos pone a ciertas personas en el camino por una razón especial? Claro, padre, respondí con inocencia. Creo que cada encuentro es parte del plan divino. Él sonrió de una manera que no había visto antes, más suave, más personal. Yo también lo creo, murmuró, y luego añadió algo que me dejó sin aliento. Y creo que usted está en mi vida por algo muy especial. En ese momento, algo cambió entre nosotros. No puedo explicarlo con palabras, pero fue como si una corriente eléctrica hubiera atravesado el aire del depósito. Nos quedamos mirándonos por unos segundos que parecieron eternos hasta que escuchamos pasos en el corredor y él se alejó rápidamente. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi catre, rezando, pidiendo a Dios que me aclarara lo que había sentido. ¿Era tentación? ¿Era una prueba? ¿O era algo más? Los días siguientes fueron una tortura interna. Él seguía viniendo al convento, pero ahora había algo diferente en la manera como me miraba, como me hablaba, y yo, por más que trataba de concentrarme en mis oraciones y mis labores, no podía dejar de pensar en él. Fue Sor Mercedes quien primero notó mi cambio. Carmen, hija, me dijo una tarde mientras regábamos las plantas, te veo diferente. ¿Te ocurre algo? No, hermana. Mentí. Solo estoy profundizando en mi vida espiritual. Ella me miró con esos ojos sabios que tenía y asintió, pero supe que no me creía completamente. Las semanas pasaron y las conversaciones entre el padre Miguel y yo se volvieron más frecuentes y más íntimas. Él comenzó a venir al convento también fuera de los días programados, siempre con alguna excusa, que necesitaba un libro de la biblioteca, que quería discutir la homilía del domingo, que tenía dudas sobre algún texto patrístico, y siempre, de alguna manera, terminábamos conversando solos. Carmen, me dijo una tarde de abril, mientras caminábamos por el jardín del convento, ¿usted cree que Dios puede manifestarse de maneras inesperadas? ¿A qué se refiere, padre? A veces siento que Él me habla a través de personas especiales, como si me estuviera mostrando algo nuevo sobre su amor. Yo no sabía qué responder. Sus palabras me confundían y me emocionaban al mismo tiempo.
Creo, le dije finalmente, que Dios puede usar cualquier medio para comunicarse con nosotros. Lo importante es estar abiertos a escucharlo. Él sonrió y asintió. Exactamente, murmuró. Hay que estar abiertos. Fue en mayo cuando ocurrió lo que cambiaría todo para siempre. Era una tarde lluviosa y él había venido al convento para devolver unos libros a la biblioteca. Yo estaba sola organizando unas estanterías cuando él entró. Carmen, me dijo, cerrando la puerta tras de sí, necesito hablar con usted de algo muy importante. Se acercó a donde yo estaba y se quedó de pie muy cerca de mí. Podía sentir su respiración, percibir el aroma de su colonia mezclado con el incienso que siempre impregnaba su sotana. He estado orando mucho, comenzó, y creo que Dios me está mostrando algo extraordinario. ¿El qué, Padre? Que el amor verdadero, puro, también puede ser una forma de adoración a Dios. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, él tomó mis manos entre las suyas. Carmen, lo que siento por usted no es pecado, es sagrado, es Dios manifestándose a través del amor más puro que he sentido jamás. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se escuchara por todo el convento. Sabía que debía retirar mis manos, salir de allí, buscar a la Madre Superiora, pero no pude. Padre, yo... Dígame, Miguel, susurró. Cuando estamos solos, soy solo Miguel. Y entonces, por primera vez en mi vida, sentí los labios de un hombre sobre los míos. Fue un beso suave, tierno, lleno de una dulzura que jamás imaginé que existiera. Cuando se separó de mí, ambos estábamos temblando. Esto es lo que Dios quiere, murmuró, acariciando mi cara. Estoy seguro. En ese momento yo también lo creí. De alguna manera, él había logrado convencerme de que nuestro amor era una bendición divina, una manifestación especial del amor de Dios. Qué ingenua era, pero también qué vulnerable. A los 19 años, sin experiencia alguna en el mundo, completamente entregada a mi fe, era fácil manipular mis sentimientos y mi devoción. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Él encontraba siempre la manera de estar a solas conmigo, en la biblioteca, en la sacristía, en el depósito, en los jardines cuando las demás hermanas dormían la siesta. Cada vez me convencía más de que lo nuestro era voluntad divina. Carmen, me decía, nosotros somos especiales. Dios nos ha elegido para mostrar que el amor y la devoción pueden ir unidos. Somos como los místicos de antaño, que encontraban a Dios en el éxtasis del amor. Yo le creía cada palabra. Era mi guía espiritual, mi confesor, el representante de Dios en la tierra. ¿Cómo no iba a creerle? Fue en julio cuando sucedió lo inevitable. Una noche, después de que todas las hermanas se hubieran retirado, él vino al convento con la excusa de que necesitaba revisar unos documentos de la parroquia que guardábamos en nuestros archivos. Yo lo esperé en la biblioteca, como habíamos acordado. Carmen, me dijo al verme, esta noche es especial. Creo que Dios quiere que demos el siguiente paso en nuestra unión espiritual. No voy a entrar en detalles íntimos, porque hay cosas que una debe guardar en su corazón, pero esa noche me entregué a Él completamente, creyendo con toda mi alma que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él me había convencido de que nuestro amor físico era una forma de oración, una manera de adorar a Dios a través de la unión de nuestras almas y nuestros cuerpos. Somos uno ante Dios, me susurraba mientras me acariciaba. Esto es sagrado, Carmen, esto es santo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, me sentía más enamorada y más feliz de lo que jamás había estado. Por otro,
Comenzaba a tener dudas sobre si realmente estábamos siguiendo el camino correcto. Él seguía asegurándome que sí, que éramos especiales, que Dios nos había elegido para algo extraordinario, pero también me pedía absoluto secreto. La gente no entendería, me decía. Son demasiado cerrados de mente para comprender la obra que Dios está haciendo a través de nosotros. Por eso, debemos mantenerlo entre nosotros hasta que Él nos indique cuándo revelarlo. Yo acepté, aunque comenzaba a sentir un peso terrible en el pecho cada vez que mentía a mis hermanas, cada vez que fingía durante las oraciones comunitarias, cada vez que recibía la comunión sabiendo que estaba ocultando algo tan grande. Fue en octubre cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando en mi cuerpo. Primero fue la náusea. Me levantaba por las mañanas sintiéndome mareada, con ganas de vomitar. Pensé que sería algún virus, algo pasajero. Pero después vinieron otros síntomas: sensibilidad en los senos, cambios en mi apetito, una fatiga constante que no podía explicar. Y luego dejé de tener mi periodo mensual. Al principio traté de negarlo. No podía hacer lo que estaba pensando. Era imposible. Dios no permitiría algo así. Pero después de 2 meses sin menstruación y con los síntomas cada vez más evidentes, tuve que enfrentar la realidad. Estaba embarazada. La noche que me convencí completamente de mi estado fue la más larga de mi vida. Me quedé en mi celda, en el pequeño catre, llorando en silencio hasta que amaneció. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo era posible que Dios hubiera permitido esto si realmente nuestro amor era sagrado como Miguel me había asegurado? Al día siguiente, busqué la manera de estar a solas con él. Miguel, le dije, utilizando su nombre como él me había pedido, necesito hablar contigo urgentemente. Cuando le conté mi sospecha, su rostro se puso pálido como la cera. ¿Estás segura?, me preguntó con una voz que temblaba. Todo lo segura que puedo estar sin ver a un médico. Él se quedó en silencio por varios minutos que se me hicieron eternos. Carmen, dijo finalmente, esto es extraordinario. ¿Extraordinario? ¿No lo ves? Dios nos está dando una señal, nos está bendiciendo con una nueva vida. Es como la Virgen María. Al principio no entendía a qué se refería, pero luego continuó hablando y me quedé helada. Carmen, esto es un milagro. Tú eres pura, eres santa. Este niño es un regalo de Dios. Pero Miguel, tú y yo, no, me interrumpió con una convicción que me asustó. Esto es obra divina. Tú has sido elegida, Carmen. Como María, has sido elegida para llevar a un niño especial. En ese momento, algo en mi interior se rompió. Por primera vez desde que había comenzado nuestra relación, vi claramente lo que estaba pasando. Miguel, le dije con una voz que no reconocí como mía, esto no es un milagro. Este bebé es producto de lo que hemos hecho tú y yo. No digas eso, me replicó con firmeza. Eso es lo que quiere el demonio que pienses. Pero yo sé la verdad. Este niño es santo. Me di cuenta en ese momento de que él había perdido completamente el contacto con la realidad. O tal vez nunca había estado en contacto con ella. Tal vez todo lo que me había dicho sobre que nuestro amor era sagrado había sido una manera de manipularme, de justificar lo injustificable. Carmen, continuó, tenemos que anunciar esto al convento, al pueblo. Tú vas a ser venerada como una santa. Este niño será... No, grité, y luego bajé inmediatamente la voz al recordar dónde estábamos. No, Miguel, no puedes pedirme eso. ¿Por qué no? Es la verdad. La verdad es que estoy embarazada porque tú y yo hemos estado juntos, y ahora no sé qué hacer. Él me miró como si me hubiera vuelto loca.
Carmen, estás confundida. El demonio está tratando de confundirte, pero yo te voy a ayudar a ver la verdad. Esa conversación fue el comienzo de la pesadilla más grande de mi vida. Miguel se obsesionó completamente con la idea de que mi embarazo era un milagro divino. Comenzó a tratarme como si fuera la mismísima Virgen María, con una reverencia que me resultaba aterradora. Y lo peor de todo, empezó a presionarme para que anunciáramos al convento y al pueblo que había sido elegida por Dios para llevar a un niño santo. Carmen, me insistía cada vez que hablábamos. No puedes privar al mundo de conocer este milagro. Es tu deber como sierva de Dios. Miguel, por favor, escúchame. Si yo digo eso, me van a expulsar del convento. Peor aún, nos pueden acusar de... ¿De qué? No hemos hecho nada malo. Tú eres pura, inmaculada. Este niño es de Dios. Estaba completamente obsesionado. Y yo estaba cada día más asustada. Mi estado comenzó a ser evidente físicamente. Ya no podía ocultar las náuseas matutinas, y mi vientre, aunque todavía pequeño, comenzaba a mostrar los primeros signos del embarazo. Sor Mercedes fue la primera en notarlo. «Carmen, hija», me dijo una mañana después de verme correr al baño a vomitar. «¿Te encuentras bien? Llevas varios días con malestares. Debe ser algo que comí». Mentí, pero vi en sus ojos que no me creía. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que todas se dieran cuenta. Y entonces, ¿qué haría? Miguel seguía presionándome para que revelara lo que él creía que era la verdad. Me citaba pasajes bíblicos, me hablaba de las apariciones marianas, me convencía cada vez más de que si no anunciaba el milagro, estaría desobedeciendo a Dios. «Carmen», me dijo una tarde, «esta noche voy a tener una visión. Dios me va a confirmar lo que ya sé, que debes anunciar tu estado bendito al convento. Miguel, no, confía en mí, confía en Dios». Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente, él llegó al convento con una expresión de éxtasis que me aterró. «Ha ocurrido», me dijo. «He tenido la visión. Dios me ha hablado directamente. Me ha dicho que debes anunciar tu estado a la Madre Superiora hoy mismo». «No puedo hacer eso». «Debes hacerlo. Es una orden divina». Pero yo ya había tomado una decisión. No podía seguir con esa mentira, no podía arrastrar a todo el convento y al pueblo a una farsa tan terrible. Esa tarde pedí hablar en privado con Sor Inmaculada, la Madre Superiora. Entramos a su oficina, un lugar donde yo siempre me había sentido en paz, pero que esa tarde me parecía un tribunal. «Madre», comencé con la voz quebrada, «necesito confesar algo terrible». Ella me miró con esos ojos azules tan penetrantes y asintió. «Te escucho, hija». «Madre, estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sor Inmaculada se quedó completamente inmóvil, mirándome como si no hubiera entendido mis palabras. «¿Qué has dicho, Carmen?» «Estoy embarazada, madre, y el padre es el padre Miguel». Esta vez el silencio fue aún más largo. Vi cómo su rostro pasó del shock a la incredulidad, de la incredulidad al dolor, y del dolor a una tristeza profunda que me partió el alma. «Carmen», dijo finalmente, con una voz muy suave, «¿estás completamente segura de lo que me estás diciendo?» «Sí, madre, lo siento tanto, lo siento tanto». Y entonces me derrumbé. Lloré como no había llorado jamás en mi vida. Todos los meses de engaño, de confusión, de culpa, salieron de mí en forma de lágrimas desesperadas. Sor Inmaculada se levantó de su silla, vino hacia mí y me abrazó. «Hija mía», murmuró, mientras yo lloraba en sus brazos, «hija mía, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo todo». Y le conté todo. Desde el primer día que Miguel comenzó a hablarme de manera especial, hasta su obsesión con que mi embarazo era un milagro divino.
Ella me escuchó en silencio, sin juzgarme, sin interrumpirme, simplemente sosteniéndome mientras mi mundo se desmoronaba. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativa por un largo rato. Carmen, dijo finalmente, lo primero que vamos a hacer es llevarte con un médico para confirmar tu estado y asegurarnos de que tanto tú como el bebé estén bien. Después veremos qué hacemos. Madre, ¿me van a expulsar del convento? Hija, tú eres víctima aquí. Él es un sacerdote, una figura de autoridad, tu confesor. Él abusó de su posición y de tu confianza, pero necesito que me prometas algo, lo que sea, madre. Prométeme que no vas a decir a nadie, absolutamente a nadie, que este embarazo es un milagro. No importa lo que él te haya dicho, no importa lo que él te siga diciendo. ¿Me prometes eso? Se lo prometo, madre. Bien, ahora descansa. Mañana iremos al médico. Esa noche fue la primera en muchos meses en que dormí realmente en paz. Por fin había dicho la verdad. Por fin no estaba sola con ese terrible secreto. Pero mi tranquilidad duró poco. Al día siguiente, antes de que pudiéramos ir al médico, Miguel llegó al convento en un estado de agitación que nunca había visto en él. ¿Dónde está Carmen?, preguntó a Sor Esperanza, que estaba en el jardín. Está con la Madre Superiora, respondió la hermana, sorprendida por su tono. Él se dirigió directamente a la oficina de Sor Inmaculada y entró sin tocar. Madre Superiora, dijo con una voz resonante, tengo algo extraordinario que anunciarle. Yo estaba sentada frente al escritorio de la madre, y al verlo entrar con esa expresión de éxtasis, sentí que el corazón se me salía del pecho. Padre Miguel, dijo Sor Inmaculada con una frialdad que nunca había escuchado en su voz, creo que debemos hablar en privado. No, insistió él. Carmen debe estar presente. Esto es sobre ella. Se acercó a donde yo estaba y puso su mano en mi hombro. Madre Superiora, continuó, Dios me ha bendecido con una visión. La hermana Carmen ha sido elegida por el Altísimo. Está esperando un niño santo, concebido por obra del Espíritu Santo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sor Inmaculada lo miró fijamente por varios segundos antes de hablar. Padre Miguel, dijo con una voz controlada pero firme, ¿está usted sugiriendo que la hermana Carmen ha tenido una concepción inmaculada? No lo sugiero, madre. Lo afirmo. Dios me lo ha revelado directamente. Ya veo, y supongo que usted tiene pruebas de esta revelación. La prueba está aquí, dijo, señalándome. Carmen es pura, es virgen, no ha conocido varón. Este niño solo puede ser obra de Dios. En ese momento, Sor Inmaculada se levantó de su silla. Era una mujer menuda, pero en ese momento pareció gigantesca. Padre Miguel, dijo con una autoridad que hizo que yo temblara, le voy a pedir que se retire de mi oficina inmediatamente. Madre, ¿no entiende usted la magnitud de...? Entiendo perfectamente, lo interrumpió. Y le voy a pedir por última vez que se retire. Tengo que hablar con el obispo. Miguel me miró con una expresión de súplica. Carmen, dile la verdad. Dile sobre el milagro. Yo lo miré a los ojos y, por primera vez desde que todo había comenzado, encontré mi voz. No ha habido ningún milagro, Miguel, dije claramente, y tú lo sabes. Su rostro cambió completamente. La expresión de éxtasis se transformó en algo más oscuro, más amenazante. Estás confundida, murmuró. El demonio te está confundiendo. No, respondí sintiéndome más fuerte con cada palabra. Por primera vez en meses veo con claridad. Él me miró por un momento más, luego a Sor Inmaculada, y finalmente salió de la oficina cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Estás bien, hija?,
me preguntó la madre. Sí, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo era verdad. Sor Inmaculada cumplió su palabra. Esa misma tarde me llevó con el médico del pueblo, el doctor Ramírez, un hombre mayor que había atendido a varias hermanas del convento a lo largo de los años. El examen confirmó lo que ya sabíamos. Estaba embarazada de aproximadamente 4 meses. ¿Cómo es posible?, preguntó el doctor genuinamente confundido. Hermana, usted es monja. ¿Cómo? Sor Inmaculada intervino antes de que yo pudiera responder. Doctor, por favor, mantenga esto en absoluta confidencialidad. Hay circunstancias complicadas. El doctor asintió, aunque vi en sus ojos que estaba lleno de preguntas. Por supuesto, madre. Solo me preocupa el bienestar de la hermana y del bebé. ¿Está todo bien con el embarazo?, pregunté. Aparentemente sí, el bebé se desarrolla normalmente, pero va a necesitar cuidados prenatales regulares. Esa noche, Sor Inmaculada me llamó de nuevo a su oficina. Carmen, me dijo, he hablado con el obispo. Van a iniciar una investigación sobre el padre Miguel. Mientras tanto, él ha sido suspendido temporalmente de sus funciones. ¿Y qué va a pasar conmigo, madre? Eso depende de ti, hija. Puedes quedarte en el convento hasta que nazca el bebé, si eso es lo que quieres. Después veremos. ¿Las otras hermanas van a saber? Les diré que tienes problemas de salud y que necesitas reposo. No es una mentira completa. Gracias, madre. Por todo. Carmen, hay algo más que necesito preguntarte. Dígame, ¿en algún momento tuviste dudas sobre si lo que estaba pasando era correcto? La pregunta me dolió porque me obligó a examinar mi propia responsabilidad en lo ocurrido. Sí, admití. Hubo momentos, pero él siempre me convencía de que era voluntad de Dios, y yo quería creerle. Entiendo, eres muy joven, Carmen, y él abusó de tu confianza y de tu fe. Los meses siguientes fueron muy extraños. Oficialmente estaba enferma y necesitaba reposo, así que pasaba la mayor parte del tiempo en mi celda o en pequeños paseos por los jardines del convento cuando las demás hermanas estaban ocupadas. Miguel había sido trasladado a otra parroquia mientras se completaba la investigación. Según supe después, él mantuvo hasta el final su versión de que había sido testigo de un milagro divino. A medida que mi embarazo avanzaba, comencé a sentir los movimientos del bebé dentro de mí. Era una sensación tan extraña y tan hermosa al mismo tiempo. Aquí estaba yo, una monja que había prometido castidad, sintiendo cómo crecía una nueva vida en mi vientre. Las hermanas del convento, aunque no conocían la verdad completa, fueron muy bondadosas conmigo. Sor Mercedes me traía comidas especiales cuando las náuseas eran muy fuertes. Sor Beatriz me prestaba libros para que me distrajera durante las largas horas en mi celda. Sor Esperanza me preparaba tés de hierbas que decía que eran buenos para mi condición delicada. Creo que algunas sospechaban algo, pero nunca me preguntaron directamente. El respeto y la discreción que siempre habían caracterizado la vida en nuestro convento me protegieron durante esos meses difíciles. Mis pobres padres. Sor Inmaculada había hablado con ellos, explicándoles que tenía problemas de salud y que necesitaba tranquilidad. Venían a visitarme cada 15 días y cada vez que veía la preocupación en sus ojos, se me partía el alma. Hijita, me decía mi madre, estás muy pálida. ¿Estás comiendo bien? Sí, mamá, es solo que estos han sido meses difíciles para mi espíritu. No era completamente mentira. Había sido el periodo más difícil de mi vida espiritual, tratando de entender cómo había llegado a esa situación, cómo había permitido que pasara y qué significaba para mi relación con Dios.
durante las largas noches, cuando todas las hermanas dormían, yo me quedaba despierta conversando con Dios. Le pedía perdón, le pedía guía, le pedía que me ayudara a entender su voluntad para mí y para el bebé que llevaba en mi vientre. Señor, rezaba, sé que he pecado, sé que he fallado a mis votos, a mi comunidad, a ti, pero este bebé es inocente. Por favor, protégelo. Haz que nazca sano y fuerte y ayúdame a encontrar el camino correcto para criarlo. Fue durante una de esas noches de oración cuando sentí una paz que no había experimentado en meses. No fue una voz audible, pero sí una certeza profunda en mi corazón. Este bebé era una bendición, aunque hubiera sido concebido en circunstancias pecaminosas. Dios podía sacar algo bueno incluso de mi error. En febrero de 1973, cuando estaba en mi 7º mes de embarazo, recibí noticias sobre Miguel. El obispo había completado su investigación y había decidido laicizarlo, es decir, quitarle su condición sacerdotal. ¿Qué significa eso exactamente?, le pregunté a Sor Inmaculada. Significa que ya no puede ejercer como sacerdote. Es como si nunca hubiera sido ordenado. ¿Y qué vas a hacer él ahora? No lo sé, hija. Eso ya no es asunto nuestro. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque ya no tendría que preocuparme por sus visitas al convento o sus intentos de convencerme de que anunciara un falso milagro. Tristeza, porque, a pesar de todo, había sentimientos reales de mi parte hacia él, aunque ahora entendía que habían sido manipulados. El 15 de abril de 1973, a las 3 de la madrugada, comenzaron los dolores de parto. Sor Inmaculada había hecho arreglos para que el doctor Ramírez viniera al convento cuando llegara el momento. Había también una partera del pueblo, doña Carmen, sí, teníamos el mismo nombre, que había asistido en muchos partos y que era conocida por su discreción. El parto fue largo y difícil, duró casi 14 horas. Durante todo ese tiempo, Sor Inmaculada estuvo a mi lado, sosteniéndome la mano, refrescándome la frente con agua fría, rezando conmigo. «Respira, hija», me decía, «respira y empuja, ya falta poco». Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, nació mi bebé. «Es una niña», anunció el doctor Ramírez, «una niña hermosa y sana». Cuando la pusieron en mis brazos por primera vez, toda la confusión, toda la culpa, todo el dolor de los meses anteriores se desvaneció por un momento. Era perfecta, pequeñita, con una cabecita llena de cabello negro, unos ojos enormes que me miraban como si ya me conociera. «Hola, mi amor», le susurré. «Hola, mi pequeña». En ese momento, sosteniéndola contra mi pecho, sentí algo que nunca había experimentado antes, un amor tan profundo, tan absoluto, que era casi físico. Era como si mi corazón hubiera crecido para hacerle espacio a este nuevo sentimiento. «¿Cómo la vas a llamar?», me preguntó Sor Inmaculada. Había pensado en muchos nombres durante los meses de embarazo, pero en el momento de verla, supe inmediatamente cuál era el correcto. «Esperanza», dije. «Se llama Esperanza». «¿Por qué Esperanza?» «Porque ella es mi esperanza de que Dios puede perdonar incluso mis errores más grandes, porque ella representa la posibilidad de un futuro mejor». Los primeros días después del parto fueron como vivir en una burbuja. Mi mundo se redujo a esa pequeña criatura que dependía completamente de mí. La amamantaba, la cambiaba, la mecía para que durmiera y sentía una felicidad tan pura que casi me hacía olvidar todas las complicaciones de nuestra situación. Pero la realidad no tardó en volver. Una semana después del nacimiento, Sor Inmaculada vino a hablar conmigo. «Carmen», me dijo, sentándose en la silla junto a mi cama, «necesitamos hablar sobre el futuro».
Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. ¿Qué opciones tengo, madre? Bueno, hay varias posibilidades. Puedes dejar el convento y regresar con tus padres con la niña. Puedes dar a la niña en adopción a una familia buena y quedarte en el convento. ¿O qué? O puedes tomar un tiempo para decidir. Puedes quedarte aquí por algunos meses más, mientras te recuperas y piensas en lo que realmente quieres hacer. La opción de dar a Esperanza en adopción me partía el alma. Pero también sabía que criarla fuera del convento sería muy difícil. En 1973, una madre soltera enfrentaba muchos prejuicios, y yo ni siquiera tenía experiencia viviendo en el mundo exterior. ¿Puedo preguntarle algo, madre? Por supuesto. Si me quedo en el convento, ¿las demás hermanas podrían aceptar que tenga una hija? Sor Inmaculada suspiró profundamente. Carmen, nuestras reglas son muy claras sobre el voto de castidad. Nunca hemos tenido una situación como esta. No sé si sería posible. Entiendo. Pero, continuó, también entiendo que las circunstancias de tu caso son especiales. Tú fuiste víctima de abuso de autoridad. No es lo mismo que si hubieras roto tus votos voluntariamente. Esas palabras me dieron un poco de esperanza, pero también me hicieron enfrentar una verdad dolorosa. Por más que hubiera sido manipulada, por más que Miguel hubiera abusado de su posición, yo también había tomado decisiones. No era completamente inocente en lo que había pasado. Durante las siguientes semanas, mientras cuidaba a Esperanza y me recuperaba del parto, pensé mucho en lo que quería hacer. Hablé largamente con mis padres cuando vinieron a conocer a su nieta. Al principio se quedaron en shock. Finalmente, Sor Inmaculada les había contado la verdad. Pero, después de superarlo, mostraron un amor incondicional tanto hacia mí como hacia Esperanza. Hija, me dijo mi padre con lágrimas en los ojos mientras cargaba a su nieta, si quieres regresar a casa, tendrás siempre un lugar con nosotros. Pero la gente del pueblo vas a hablar, le dije. Que hablen, respondió mi madre con esa firmeza que siempre la había caracterizado. Esta niña es nuestra sangre y tú eres nuestra hija, lo demás no importa. También hablé mucho con las hermanas del convento. Una por una, fui contándoles la verdad sobre lo que había pasado. Sus reacciones fueron variadas, pero todas me mostraron compasión. Sor Mercedes lloró conmigo. Siempre supe que algo pasaba, me dijo. Veía cómo cambiabas, pero no sabía qué era. Ojalá hubieras podido confiar en mí. Sor Beatriz se enojó mucho, pero no conmigo, sino con Miguel. Ese hombre abusó de ti de la manera más vil, dijo. Usó tu fe contra ti. Es imperdonable. Sor Esperanza, la cocinera, simplemente me abrazó y me dijo, los bebés siempre son bendiciones, no importa cómo lleguen al mundo. Pero fue mi conversación con Sor Dolores, la que enseñaba a los niños, la que más me ayudó a tomar mi decisión final. Carmen, me dijo una tarde mientras caminábamos por el jardín, yo cargando a Esperanza, ella a mi lado. ¿Sabes qué he aprendido en todos mis años enseñando a los niños? ¿Qué, hermana? Que los niños necesitan amor, estabilidad y honestidad más que cualquier otra cosa. No necesitan una vida perfecta, necesitan una vida auténtica. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tienes que preguntarte, ¿dónde puedes darle a esta niña la vida más auténtica, más honesta? ¿Dónde puedes ser la mejor madre para ella? Esa noche, mientras Esperanza dormía en mis brazos, supe cuál era mi respuesta. Al día siguiente pedí hablar con Sor Inmaculada. Madre, le dije, he tomado mi decisión. Te escucho, hija. Voy a dejar el convento, voy a regresar con mis padres y voy a criar a Esperanza. Ella asintió lentamente.
¿Estás segura? Es una decisión muy grande. Estoy segura. Durante estos meses he entendido algo importante. Mi vocación religiosa era real, pero mi vocación como madre también lo es. Y ahora mismo, Esperanza me necesita más que el convento. ¿Y qué hay de tu relación con Dios? Mi relación con Dios no depende de estos muros, madre. Puedo servirle desde cualquier lugar, de cualquier manera. Sor Inmaculada sonrió por primera vez en muchos meses. Creo que has tomado la decisión correcta, Carmen, y creo que vas a ser una madre maravillosa. El 15 de junio de 1973, exactamente 2 meses después del nacimiento de Esperanza, dejé el convento de Santa Clara. Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Ese lugar había sido mi hogar durante casi 4 años. Esas mujeres habían sido mi familia. Dejar todo eso atrás era como arrancarme una parte del alma. Pero cuando salí por la puerta principal, con Esperanza en mis brazos y mis pocas pertenencias en una maleta, también sentí algo nuevo: libertad. Por primera vez en meses, no tenía que esconder nada, no tenía que fingir nada. Era Carmen Ruiz, madre de Esperanza, y esa era toda la verdad. Mis padres nos recibieron con los brazos abiertos. Habían preparado la que había sido mi habitación de niña para nosotras dos, con una cuna que mi padre había construido con sus propias manos. Los primeros meses en casa fueron de adaptación. Tuve que aprender a vivir en el mundo exterior después de años de vida conventual. Cosas simples como ir al mercado, hablar con los vecinos, manejar el dinero, todo me parecía nuevo y a veces abrumador. Pero también fue un periodo de redescubrimiento. Redescubrí el placer de las comidas en familia, de las conversaciones informales, de la risa sin restricciones. Redescubrí quién era Carmen Ruiz cuando no estaba limitada por las reglas y rutinas del convento. Y, por supuesto, aprendí a ser madre. ¡Ay, qué aventura fue esa! Esperanza resultó ser una bebé muy activa y curiosa. Parecía que quería explorar el mundo desde el momento en que abrió los ojos. Era inteligente, alerta, y tenía una sonrisa que iluminaba toda la casa. «Esta niña va a ser especial», decía mi madre mientras la mecía. «Lo siento en mis huesos». Como era de esperarse, la gente del pueblo habló mucho sobre mi regreso. Las versiones de la historia que circulaban eran múltiples y casi todas incorrectas. Pero, con el tiempo, la gente se cansó de especular y nos aceptó como parte de la comunidad. Algunos fueron muy crueles, especialmente al principio. Escuché comentarios susurrados sobre la monja que se fue con un hombre o la que no pudo mantener sus votos. Pero también hubo mucha gente bondadosa que nos mostró compasión y apoyo. Doña Teresa, nuestra vecina, se convirtió en una abuela adoptiva para Esperanza. Don Carlos, el dueño de la tienda, siempre me daba los mejores precios y a veces se olvidaba de cobrarme algunas cosas. El nuevo párroco, padre Alejandro, me acogió de vuelta en la iglesia sin juicio ni preguntas incómodas. Conseguí trabajo como costurera, trabajando desde casa para poder cuidar a Esperanza. Era un trabajo que podía hacer en mis propios horarios, y los ingresos, aunque modestos, complementados con la ayuda de mis padres, eran suficientes para vivir dignamente. Esperanza creció siendo una niña feliz y segura. Nunca le mentí sobre su origen. Desde muy pequeña le conté una versión apropiada para su edad de nuestra historia. Mami me preguntó cuando tenía como 5 años, ¿por qué no tengo papá? Porque a veces, le expliqué, Dios tiene planes diferentes para las familias. Algunos niños tienen mamá y papá, otros solo tienen mamá o solo papá, otros viven con sus abuelos. Lo importante no es cómo está formada la familia, sino cuánto amor hay en ella. ¿Y nosotras tenemos mucho amor?
tenemos todo el amor del mundo, mi cielo. Cuando creció un poco más y empezó a hacer preguntas más específicas, le conté que su papá había sido alguien que yo había conocido cuando era monja, pero que él había tomado un camino diferente en la vida. ¿Lo extrañas?, me preguntó una vez. Extraño a la persona que creí que era, le respondí honestamente, pero no extraño la mentira en la que estaba viviendo. Nunca volví a saber de Miguel directamente. Años después me enteré por terceros que había dejado completamente la vida religiosa, se había casado y tenía una familia en otra provincia. Nunca trató de contactarnos, lo cual francamente fue un alivio. Esperanza resultó ser todo lo que mi madre había predicho: especial. Era inteligente, estudiosa, compasiva, fuerte. Se graduó de la escuela con las mejores calificaciones y luego estudió para ser maestra. Quiero ayudar a los niños a aprender, me dijo cuando eligió su carrera, como las monjas te ayudaron a ti. Siguió en contacto con varias de las hermanas del convento. Sor Mercedes, especialmente, se convirtió en una especie de tía abuela para ella. Cada año, el día de su cumpleaños, recibía una carta de la hermana con bendiciones y noticias del convento. Yo también mantuve esa relación. Aunque había dejado la vida religiosa formal, nunca dejé de sentir cariño y respeto por las mujeres que habían sido mi familia durante esos años tan importantes de mi vida. Sor Inmaculada murió en 1985, cuando Esperanza tenía 12 años. Fuimos a su funeral y fue muy emotivo para mí despedirme de la mujer que me había mostrado tanta compasión en el momento más difícil de mi vida. Ella te quería mucho, me dijo Sor Mercedes después del servicio. Siempre hablaba de ti y de Esperanza. Decía que habías tomado la decisión correcta. Los años pasaron y mi vida se estableció en un ritmo tranquilo y feliz. Esperanza se casó a los 25 años con un maestro maravilloso llamado Antonio y me dieron 3 nietos hermosos. Carmen, sí, me pusieron mi nombre, Miguel por mi padre y Esperanza por su madre. Cuando nació mi primera nieta, sentí una emoción muy especial. Sostenerla en mis brazos me recordó tanto el momento cuando nació su abuela, pero esta vez sin todo el dolor y la confusión que había rodeado ese nacimiento. Abuela, me dijo Esperanza cuando salimos del hospital, gracias por haberme tenido, gracias por haber sido valiente, gracias a ti por haberme enseñado qué es el amor verdadero, le respondí. Mis padres vivieron lo suficiente para conocer a sus bisnietos. Mi madre murió en 1995, a los 78 años, y mi padre la siguió 2 años después. Murieron sabiendo que habían hecho lo correcto al recibirnos con amor cuando más lo necesitábamos. Durante todos estos años nunca me volví a casar. Hubo algunos hombres buenos que se interesaron en mí, especialmente cuando Esperanza era pequeña, pero yo no estaba lista para esa complejidad en mi vida. Mi energía, mi amor, mi atención estaban completamente enfocados en criar a mi hija de la mejor manera posible. Además, debo ser honesta, la experiencia con Miguel me había dejado muy cautelosa respecto a los hombres en posiciones de autoridad, y tardé muchos años en volver a confiar completamente en el género masculino. Pero no me arrepiento de esa decisión. Tuve una vida plena y significativa como madre soltera. Esperanza y yo desarrollamos una relación muy cercana, y ella se convirtió no solo en mi hija, sino en mi mejor amiga y confidente. Ahora, a los 78 años, reflexiono sobre toda esta historia con una perspectiva que solo pueden dar las décadas. ¿Me arrepiento de haber dejado el convento? No. Aunque mi vocación religiosa era real, entiendo ahora que mi camino verdadero era otro. ¿Me arrepiento de haber confiado en Miguel? Sí y no. Me arrepiento del dolor que causó,
de la confusión, de las mentiras, pero no me arrepiento completamente porque sin esa experiencia no habría tenido a Esperanza, y ella ha sido la bendición más grande de mi vida. ¿Perdí mi fe en Dios a raíz de todo esto? Al contrario, mi fe se hizo más profunda, más personal, más auténtica. Aprendí que Dios no está limitado a los edificios religiosos o a las ceremonias formales. Está en el amor de una madre por su hija, en la compasión de unos padres que reciben a su hija sin juzgarla, en la bondad de una comunidad que aprende a aceptar lo diferente. Durante años, me pregunté si había hecho lo correcto al no denunciar públicamente lo que Miguel había hecho. Al final decidí que proteger a mi hija y a mi familia era más importante que buscar una justicia que probablemente nunca habría llegado. En esa época, la palabra de un sacerdote valía mucho más que la de una mujer joven, y yo no tenía la fuerza para librar esa batalla. Pero admiro profundamente a las mujeres que han encontrado el valor para denunciar esos abusos públicamente. Es gracias a su valentía que ahora la sociedad está más consciente de estos problemas y las víctimas tienen más protección. El convento de Santa Clara cerró finalmente en el año 2000. Las pocas hermanas que quedaban, ya muy mayores, fueron trasladadas a otras comunidades. El edificio ahora es un centro cultural donde se hacen exposiciones de arte y conciertos. Cada vez que paso por allí, siento una nostalgia dulce y amarga. Allí fue donde conocí a algunas de las mujeres más sabias y bondadosas de mi vida. Allí fue donde viví algunos de los momentos más puros de mi juventud, pero también fue donde pasé por la experiencia más confusa y dolorosa de mi vida. Esperanza a veces me pregunta si me gustaría que ella hubiera conocido a su padre. No al hombre que realmente era, le respondo, pero sí me habría gustado que hubieras tenido un padre verdadero, un hombre bueno que te hubiera amado como te mereces. Pero yo tuve al abuelo, me dice siempre, y él me amó como un padre. Es cierto. Mi padre fue un abuelo extraordinario, y Antonio, el esposo de Esperanza, ha sido el padre que ella nunca tuvo para sus propios hijos. Una de las cosas que más me enorgullece de Esperanza es cómo ha manejado nuestra historia con sus propios hijos. Les ha contado la verdad de manera apropiada para sus edades y los ha criado con una mentalidad abierta y compasiva. Abuela, me dijo mi nieta Carmen el año pasado cuando cumplió 15 años, tú fuiste muy valiente. Me da mucho orgullo ser tu nieta. Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que no puedo describir. Ahora, en mi vejez, paso mucho tiempo reflexionando sobre las lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida. La primera es que la fe verdadera no es ciega. La fe verdadera cuestiona, busca, duda y aún así confía. Si yo hubiera cuestionado más, si hubiera dudado más de las palabras de Miguel, tal vez habría evitado mucho dolor. Pero también he aprendido que hasta los errores pueden llevarnos a bendiciones inesperadas. La segunda es que el amor viene en muchas formas. El amor romántico, que experimenté brevemente con Miguel, no fue el único ni el más importante de mi vida. El amor maternal, el amor filial, el amor de la amistad, el amor de la comunidad, todos han sido igualmente significativos. La tercera es que la vergüenza es una emoción inútil. Durante años me sentí avergonzada de mi historia, de haber fallado como monja, de haber sido engañada. Pero la vergüenza no sirve para nada más que para mantenernos prisioneros del pasado. Cuando finalmente la dejé ir, mi vida se volvió mucho más libre y alegre. La cuarta es que las familias no tradicionales pueden ser tan amorosas y estables como las tradicionales. Esperanza creció sin padre,
en una familia de mujeres fuertes y se convirtió en una mujer maravillosa. No necesitó un modelo familiar perfecto para ser feliz y exitosa. Y la quinta es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando dejé el convento a los 20 años, sentía que mi vida había terminado antes de empezar, pero en realidad estaba comenzando la etapa más rica y más plena de mi existencia. Hoy, mientras escribo estas líneas mentalmente para contarles esta historia, siento una paz profunda. Sé que he vivido una vida auténtica, una vida de la cual puedo estar orgullosa a pesar de sus imperfecciones. Esperanza me visita todas las semanas con sus hijos. Nos sentamos en el jardín de mi pequeña casa, tomamos té y hablamos de todo y de nada. Los niños corren por el patio, llenan la casa de risas y ruido, y yo me siento la mujer más bendecida del mundo. A veces, cuando los veo jugar, pienso en la niña que fui, en la joven monja llena de ideales, en la mujer confundida que cayó en los enredos de un hombre manipulador, en la madre primeriza que tuvo que aprender a navegar el mundo con un bebé en brazos. Todas esas mujeres que fui han sido parte del camino hacia quien soy ahora. Una abuela de 78 años que ha aprendido que la vida rara vez sale como la planeamos, pero que puede ser hermosa de maneras que nunca imaginamos. Y si hay algo que quiero que sepan quienes escuchan esta historia es esto. No importa cuán perdidos se sientan, no importa cuán grandes sean sus errores, no importa cuán imposible parezca su situación, siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo. Mi hija se llama Esperanza, por una razón. Porque incluso en los momentos más oscuros de mi vida, cuando me sentía completamente perdida y sola, había una pequeña luz que me decía que todo iba a estar bien. Y tenía razón. La vida es extraña, hijos míos. A veces nos lleva por caminos que nunca habríamos elegido, pero que resultan ser exactamente donde necesitábamos estar. Mi camino fue tortuoso, doloroso a veces, pero me llevó a las alegrías más grandes que he conocido, y esa es la verdad sobre la monja que quedó embarazada y pensó por un momento confuso que había sido obra de Dios. No fue un milagro divino, fue simplemente humano, con toda la complejidad, la confusión y finalmente la belleza que eso implica. Que Dios los bendiga a todos y que encuentren en sus propias vidas la esperanza que yo encontré en la mía.